acabó, no puede funcionar Naciones Unidas, y eso es así, de esa manera. O sea, no es tanto el organismo como tal, el organismo como tal depende de lo que decían sus miembros, ¿no? Muy bien, ahora vamos a cambiar de tema y les contamos que llegaron a los Países Bajos los restos de las víctimas de la tragedia del Malaysia Airlines. En tanto, las autoridades de seguridad de Ucrania han asegurado tener pruebas de que el Ministerio de Defensa ruso está involucrado en la caída del avión luego de haber proporcionado armas a los separatistas. Con las banderas a media asta y un minuto de silencio, los holandeses han conmemorado a las 298 víctimas de Malaysia Airlines, que llegaron esta mañana a los Países Bajos y fueron recibidos por el rey Willem Alexander y el primer ministro Max Rutte. Con el pasar de los días, la consternación sigue siendo grande, aunque no hay por el momento mayores detalles sobre los responsables de la caída del avión. En este contexto, los funcionarios de seguridad de Ucrania han asegurado tener pruebas de que el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, está involucrado en el suministro de armas a los separatistas del oriente ucraniano. Y para reforzar esta denuncia, horas más tarde señalaron que 2 aviones cazas fueron derribados por las milicias separatistas en una zona cercana a donde cayó la nave de Malaysia Airlines. Debido a estas tensiones, el primer ministro Arseniy Yatsenyuk amenazó con sanciones a todas aquellas personas y empresas que apoyen directa o indirectamente a los separatistas. De otro lado, diversos representantes del gobierno de Alemania han señalado que la FIFA debería considerar las tensiones en esta parte del mundo y despojar a Rusia de su derecho de organizar la Copa Mundial de Fútbol del 2018. Esta tendría un impacto mucho más fuerte que las sanciones económicas, aseguró un funcionario político. Y es que la crisis también está afectando a diversos sectores sociales, como el fútbol. Recientemente, 6 jugadores del Shakhtar Donetsk, entre ellos 5 brasileños y un argentino, se han negado a volver a Ucrania para seguir jugando con su equipo, según ellos, por motivos de seguridad. Aunque el magnate Rinat Akhmetov ha dicho que si no regresan, sufrirán las consecuencias de pagar millones de euros. Todo esto dejando en claro que ellos no tienen nada que temer, porque el club no llevaría a sus jugadores a competir en zonas peligrosas. Muy bien, estamos viendo pues que el dolor que está viviendo pues Holanda, ¿no? Por la cantidad de víctimas proveniente de ese país. Ya son los investigadores de origen británico, ¿no? Que están viendo el tema de las cajas negras. Y ayer ya le habíamos comentado que será un poco difícil saber exactamente quién es el autor, ¿no? Quién fue el que apretó el botón para que este misil impacte en la nave, ¿no? Yo he escuchado de que habían pruebas de que Rusia no estaría involucrado, ahora dicen que sí. No sé, es un poco confuso, un poco difícil también. Hay un elemento nuevo, y es que hay un líder de los rebeldes que ha admitido que ellos tienen ese sistema Bulk, esa batería de misiles, que lo tienen, incluso dice que les ha sido dado por Rusia, o sea, lo ha admitido. Ahora no dice que sean ellos los que hayan disparado. En realidad creo que se hay un poco, como se dice, creo que se hay un poco de boca, que lo que puede también ponerse en un contexto que hay una rivalidad, ¿no? entre los líderes estos rebeldes, ¿no? Que ha declarado tiene aparentemente una rivalidad con quien sería el, entre comillas, ministro de Defensa de la República Autónoma de Donetsk, ¿no? Entonces él ha declarado esto, ha dicho esto, y un poco que pone una situación complicada a los rebeldes rusos, habrá que a los separatistas en general, habrá que ver cuál será la reacción. Lo acaba de declarar a la agencia Reuters. Entonces ya es un elemento adicional a favor de la versión del gobierno ucraniano, ¿no? Y de lo que dicen también los occidentales. Claro, pero de comprobarse que fueron estos rebeldes, también hay que definir quiénes, o sea, porque yo me imagino que hay varios grupos. Y también de responsables, decir que yo fui, y es un poco difícil, y ahí tendría que entrar el gobierno ucraniano, ¿no? Claro, pero acá, digamos, el elemento lo más importante, además de las responsabilidades individuales, es que si se comprueba que son los separatistas rusos los que han lanzado ese misil, la responsabilidad evidentemente alcanza a Rusia. Ya. Más aún si se está diciendo también que en realidad hasta esto ha sido manejado por personal ruso, o incluso había podido ser lanzado desde el lado de la frontera rusa también.
aunque él desliza la posibilidad que podría ser también que la batería fue, el mismo separatista dice que fue llevada a la parte ucraniana, donde están ellos, y después del tiro regresaron la batería al lado ruso para, digamos, de alguna forma ocultar la prueba del delito, ¿no? Entonces es interesante porque hasta el momento, por lo menos antes de venir al programa, estaba tratando de ver algún tipo de reacción por el lado de los otros separatistas y de Rusia misma a esa declaración. Por lo menos hasta ahora no se ha dado, por lo menos, o no ha sido divulgada, ¿no? Pero es un punto interesante, ¿no? Muy bien, nosotros vamos a seguir con información. La caída de este Boeing 777 de Malaysia Airlines ha puesto en duda la seguridad del espacio aéreo para vuelos comerciales, sobre todo en zonas de conflicto. De acuerdo con un informe de la agencia AP, la crisis de Libre, Ucrania, Gaza, la guerra civil en Siria y los conflictos en África y en diversas zonas de Asia Central ponen en peligro a los aviones que circulan por esas zonas del mundo, ya que podrían ser blancos de misiles tierra-aire, como ha sucedido en este vuelo de Malaysia Airlines. Por esta razón, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos agregó en su lista de prohibición de vuelo a Tel Aviv, en Israel, luego de que explotara un cohete lanzado desde Gaza. Esta entidad también prohíbe a sus pilotos volar por Libia, Etiopía, Corea del Norte, Crimea, y pidió evitar volar a baja altura por Irak y Somalia, además de Yemen, Mali, Congo, Afganistán, la península del Sinaí, Irán y Siria. Muy bien complicada pues la situación, y lo que se quiere evitar es nuevos casos como el que ocurrió en Ucrania. En el caso de Israel se ha ampliado, creo que hace una semana más. Eso perjudica muchísimo. Estamos hablando de las grandes aerolíneas que viajan a Israel desde Europa y han tenido que desviar sus vuelos. Eso representa, por lo menos en el tema económico, una gran pérdida. Sí, se calcula que ya en términos de... Hasta ahora se calcula una pérdida de $200 millones en términos de ingresos por turismo. Eso es un triunfo para Hamas, ¿no? Tal vez es el principal triunfo que ha conseguido, porque de alguna manera ha logrado causar este pánico, ¿no? Y eso implica una presión también para Israel, porque ahora Israel está por todos lados siendo presionado para que se llegue a un cese al fuego, ¿no? Además las imágenes en la televisión son terribles, el aumento de los muertos también, pero ya esto es un tema económico. Es cierto que todavía, por ejemplo, la bolsa israelí, la economía en general, todavía no está así, digamos, no reacciona a esto, pero por lo menos a nivel del turismo, de la actividad turística, sí, ¿no? Y esto va a implicar seguramente después un trabajo de tranquilizar, ¿no? a los posibles turistas, porque además estamos en plena época turística, ¿no? En Europa ya están de vacaciones, también en Estados Unidos, y entonces, claro, Israel es un destino normal para muchos europeos y norteamericanos, ¿no? Entonces es un problema, o sea, para Israel ya tiene esa presión económica, ¿no? Que conforme pasan los días, y por eso yo supongo que jamás va a hacer todo lo posible para mandar otro misil, otro cohete a la zona del aeropuerto, ¿no? Que ese es, para ellos sería... Para complicar más la situación. Entonces, sí, pues ahí por lo menos ha tenido un pequeño triunfo jamás en medio de todo esto, ¿no? Muy bien, ahora vamos a cambiar de tema, nos vamos con Irak. Son 93 los candidatos que disputan la presidencia de Irak y que definirá mañana en el Parlamento. De otro lado, en Siria, un grupo de rebeldes aseguró haber liberado suburbios en Damasco de manos de los yihadistas del Estado Islámico. El Parlamento iraquí escogerá mañana a las 11 horas al nuevo presidente del país, elección que ha sido postergada para que el bloque kurdo se ponga de acuerdo sobre un candidato. Y es que según la tradición política de los últimos años, es a este pueblo a quien corresponde la presidencia, mientras que los suníes lideran el parlamento y los chiíes el gabinete ministerial. Según las autoridades, el parlamento iraquí deberá escoger entre 93 candidatos al nuevo presidente del país, luego de que 20 personas fueran descartadas por no cumplir con los requisitos que validen su postulación. Con esta elección, Irak podrá salir del estancamiento político que agrava la situación del país, cuyas ciudades del norte y oeste están tomadas por los yihadistas del Estado Islámico. Por otro lado, los representantes cristianos de la Iglesia Católica iraquí han señalado que su futuro en el país es incierto, luego de que la mayoría de los 25.000 cristianos de Mosul huyeran debido a las amenazas de muerte de los islamistas. Solo en Irak, el avance yihadista ha obligado que más de 2 millones de personas sean desplazadas hacia otras zonas del país.
Mientras tanto, en Siria, los rebeldes del Frente Islámico aseguraron haber recuperado varias zonas alrededor de Damasco, que estaban en manos de los yihadistas. Pese a ello, estos suníes radicales han ganado territorio tanto en Siria como en Irak, vendiendo lo que producen estas tierras como el petróleo, el gas natural y otros recursos para sustentar su incipiente califato. Bien, y las autoridades de Yemen están en alerta luego de que una facción de Al Qaeda anunciara la institución de un emirato en una provincia de ese país. La rama yemení de Al-Qaeda, conocida como Al-Qaeda en la península arábiga, ha iniciado una campaña para establecer un emirato en la provincia de Hadramut, en el este del país. Según fuentes locales recogidas por diversas agencias de prensa europeas, desde el último fin de semana, la facción más activa de la organización terrorista está repartiendo panfletos en los que se señalan las prohibiciones, de acuerdo a su interpretación de la ley islámica. Por ejemplo, se prohíbe a las mujeres ir solas a las calles y a las tiendas, sin la compañía de un guardián, así como practicar cualquier tipo de deportes. Las yemeníes de Hadramut deberán portar hijab y guantes, reglas que si no son cumplidas llevarán a la persona al castigo. Vale recordar que en 2011, aprovechando el caos político, Al-Qaeda en la península arábiga estableció emiratos islámicos en el sur del país, que fueron disueltos un año después. Muy bien, vamos a hacer una primera pausa en el programa. Regresamos con información de América Latina y también con el primer día del juicio al líder de la oposición, Leopoldo López. Con la visita del presidente chino a Cuba, donde firmaron 29 acuerdos de cooperación. Volvemos.